Fuerte, intenso lo que pasó hoy, la verdad, porque acabamos de enterarnos recién, llegué del trabajo, ya nos estábamos por ir y finalmente anunció la Casa Blanca que llegaba a un acuerdo con Colombia después de un día de tremendas tensiones diplomáticas que podrían haber llegado a una guerra comercial, porque era eso, era pie de guerra comercial. Todo empezó con Petro, quien dijo que no estaba dispuesto a recibir unos aviones militares que traían migrantes deportados. No es que Petro se oponga o que el gobierno de Colombia se oponga a recibir migrantes colombianos, sino más bien lo que protestaban era que lleguen en aviones militares en el contexto de que el día anterior habían llegado a Brasil esposados, lo cual es contrario al derecho internacional humanitario y por eso de alguna manera se plantó. Lo que decía Petro es: traten a las personas migrantes con dignidad, no son criminales, no son delincuentes. Bueno, salió rápidamente en su red social, Truth Social, Donald Trump furioso, con una violencia muy característica a la que nos tienen acostumbrados, pero en general era contra México, contra Canadá, contra China. Bueno, ahora fue contra Petro y contra Colombia, dijo el presidente socialista. Lo primero que dice es: en ese avión viajaban criminales, así en esos términos, y claro, como muy humillante para los colombianos, las colombianas, y al mismo tiempo anuncia que va a imponer sanciones, prohibición de viajes para todos los funcionarios que habían estado involucrados en denegar la llegada de esos aviones, para el propio Petro, para su familia, y también anuncia que va a imponer aranceles primero del 25% y en una semana del 50% para todos los productos que llegan desde Colombia. Imagínense, o sea, Colombia, para que se den una idea, es un país que está como muy atado a Estados Unidos. No es México en cuanto a su economía, pero sí está muy atado ya en términos, te diría, más culturales, más políticos. Hay una historia de muchísimos años de ese apego. Y después anuncia también algo que preocupaba muchísimo a muchas personas, que es la suspensión de todos los trámites migratorios y de emisiones de visa en el consulado que funciona en Bogotá. Bueno, entonces después llega la respuesta de Petro en un tuit muy extenso que se los recomiendo leer, donde hace toda una historización y al mismo tiempo dice Petro allí que entonces principio de reciprocidad. Esto quiere decir, si vos me pones aranceles, yo te pongo aranceles y es más o menos declarada la guerra comercial. Anuncian ya a última hora, mientras todo estaba muy tenso, recibí algunas menciones de solidaridad, Gustavo Petro, muchísimas críticas de la oposición en Colombia, muchísima preocupación. Bueno, recibe finalmente un comunicado de la Casa Blanca que dice Colombia aceptó todos los términos planteados por Donald Trump, incluido que lleguen los aviones militares. Después sale Murillo, que es el actual, ya le quedan pocos días porque va a renunciar y va a tener un relevo, un reemplazo, pero sale el actual canciller colombiano, Murillo, y dice con cara de muy pocos amigos, rodeado de otras personas, realmente se los veía mal. Y dicen que lee un comunicado en el cual dice, bueno, llegamos a un acuerdo, a un impasse en este conflicto, este altercado que tuvimos, y dice, vamos a garantizar la dignidad de nuestros compatriotas. Digo, no usa esas palabras, pero estoy diciendo palabras más, palabras menos, más o menos lo que dijo. Y al final dice, Colombia, por orden del presidente Petro, disponemos del avión presidencial para traer a esas personas. Hay que ver qué pasa finalmente, digo, porque en este juego político, si está claro que se plantó Petro a Trump, se plantó. Y una de las opciones es que haya perdido, porque esto es así, vos te plantás y perdés. ¿Por qué perdés? Bueno, porque el otro es más fuerte, evidentemente es el presidente de Estados Unidos, acaba de asumir, tiene mucha fuerza, y también podés perder por errores, por torpezas, y ahí viene toda una cantidad de interrogantes. Esto lo anunció Petro en un tuit a las 3 de la mañana. Realmente las colombianas y los colombianos con los que yo hablé, prácticamente todos,
eh, estaban impactados por lo que había pasado. Es decir, si vos te vas a meter nada más y nada menos que con el flamante presidente de Estados Unidos, sabiendo que es un tipo que va muy a la ofensiva, que es muy violento, y hacerlo en un tuit a las 3 de la mañana suena como un poco raro, en primer lugar. Digo, o ¿qué fue? Un error de cálculo. Capaz que no pensó que iba a responder de esa manera Trump. No lo sé. Después, si empiezan a llegar los deportados de Colombia y no vienen en aviones militares, bueno, pues entonces todo este altercado que hubo en el día de hoy y el shock, el pánico, no saben cómo estaban los colombianos, realmente estaban temblando, porque esto implicaba que mañana se disparaba el dólar, aumentaban todos los precios, era así, era realmente grave. Entonces, hay dos opciones, o Petro se plantó, perdió y entonces se tuvo que subordinar y van a llegar los aviones militares, o Petro se plantó y ganó porque finalmente no van a llegar los aviones militares. En el caso de que haya perdido, hay toda una oposición que está agazapada, que está a la ofensiva, que está eh, tratando de sacar provecho de esto y que va a decir que hizo todo un show, montó todo un show Petro para, de alguna manera, bueno, ocultar la crisis del Catatumbo que les contaba ayer, o también para, bueno, va a decir que nada, que se quiso hacer el soberanista, se quiso hacer el populista y que finalmente fue todo un sinsentido porque termina aceptando las mismas condiciones que le imponían de entrada y que se podía ahorrar todo este discurso y toda esta situación y esta tensión con Estados Unidos. Así que, bueno, vamos a ver. Otro tema que es llamativo es el silencio de México, por lo menos en términos públicos, ¿no? El silencio de México, de Claudia Sheinbaum y de Luis Ignacio Lula da Silva, porque Petro pone como contexto lo que había pasado en Brasil, que llegaron las personas esposadas, como les contaba hace un ratito, pero no respondió Brasil. Brasil no es que dijo, bueno, entonces nosotros no vamos a recibir si nos los mandan en esas condiciones, no dijo nada. Entonces eso también es importante tenerlo en cuenta. La pregunta es, una cosa era si Petro se lanzaba a esto junto con Brasil y con México como una respuesta conjunta frente a esta situación, esta crisis migratoria con los deportados, a decir, los aceptamos pero con ciertas condiciones de dignidad y de derecho humano migratorio internacional. Y entonces uno no sabe si se largó solo, si ni siquiera les avisó, si fue una cosa medio de la noche. También hay algo que tiene que ver con la geopolítica y la disputa con China. Es cierto que Petro está negociando, el gobierno de Petro está negociando la construcción de un puerto muy parecido al de Perú, al de Shanghái. Eh, bueno, hay que ver si eso no tiene que ver, entonces hay como una cosa de castigarlo a Petro. Marco Rubio, el secretario de Estado, que sabemos es hijo de latinos, hijo de cubanos exiliados, toda la historia, muchas veces habló muy en contra de Petro. Lo tiene ahí en la mirada, en la mira y cada vez que puede lo va a castigar. Eso es cierto. Bueno, entonces capaz que toda esa geopolítica también puede estar detrás de este altercado que es muy fuerte y que además supeditaron la, la reapertura de las entregas de visas para las personas de Colombia que viajan a Estados Unidos a que llegue el primer vuelo sin ningún tipo de inconveniente. Entonces también la novela, el escenario está abierto. Lo que se sabe es que no va a haber aranceles y esto es muy importante. Ahora, yo prestaría atención para dar un poquito de contexto a ver cómo van a llegar esos aviones. ¿Van a ser aviones civiles? ¿Van a ser aviones militares? ¿Las personas van a llegar esposadas? ¿Cómo va a ser eso? Me parece que es importante. Y creo que más allá de las torpezas, los errores o lo que podamos ver, por lo menos desde mi mirada, eh, veo que hay un sector de la población y de la política colombiana que lo culpa mucho a Petro por todo esto, pero
digamos, el que inició un poco la guerra fue el propio Donald Trump. Y un poco más allá de que lo haya hecho con errores y con aciertos, lo que hizo Petro fue defender a los colombianos. Primero a los colombianos que llegaban deportados, que dijo, bueno, los podés deportar, pero lo haces con respeto. Y después cuando sale Trump y hace todas estas amenazas, bueno, él dice, entonces si vos me pones aranceles yo te los pongo a vos, es decir, no se achica de alguna manera. Bueno, un presidente que defiende a tu país, más allá de que sea acertado, erróneo, me parece que también es un tema para poner arriba de la mesa. Seguimos mañana.